recuerdos y un amor increíble por Dios y con las personas. A diferencia de nuestro país, que sentimos ese temor un poco del peligro que tenemos cuando caminamos en la capital y en el centro, allá tuvimos la oportunidad de caminar en el centro y uno no siente ese temor con estos americanos y blancos y todo en pleno centro, buscando algo que comprar. No había ningún temor, pero sé que en Bogotá no nos podíamos dar ese tipo de lujos. Entonces, es increíble lo que Dios hizo. Yo realmente vengo con una experiencia muy, muy grata y pues con un sueño cumplido y con muchos amigos, algunos que eventualmente van a estar uniéndose también a Rufto, que estarán entrando en el proceso de tratamiento. Muchos líderes y muchos pastores que asistieron y bueno, muchos dentro de la iglesia. Así que fue muy, muy, muy bello, a diferencia de Bogotá, que faltó mucho un poco del trabajo que se había de manera local. Así que cualquier cosa. Y Marvin, tú que estás en este momento, nosotros estamos planeando hacer algo serio, viajando a México contigo en el mes de octubre. Así que la idea mía es que hables de una vez con los pastores, bien, bien, porque estos pastores están en serio, están en serio. Algunos de ellos, por lo menos Dennis y John Whaley, viajaría conmigo y estaremos en la semana del 2 al 6 de octubre. Así que dime qué días es fácil, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, en qué momento de la semana sería apropiado. Puede ser de un día para otro. No puede ser un fin de semana, nos queda un poco difícil porque ni Denis tiene ese disponible. Entonces piensa qué días puedes trabajar, háblate con Adrián, háblate con todos los pastores, para que reunamos un grupo de pastores, como estamos planeando con David, que está aquí en Colombia en agosto, también una reunión solo de pastores especialmente, pastores y líderes. Eso en una iglesia, llegan los miembros, está bien, claro que sí, pero tenemos que hacer un énfasis espacial en pastores y líderes que nos permitan y que obviamente amerite el viaje hasta allá. Entonces por eso necesitaríamos trabajar con respecto a los gastos y todas esas cosas. Nosotros asumimos todo, nosotros no necesitamos nada. Nosotros llegamos y todo, nosotros lo cubrimos, lo que necesitamos, o sea que no tienes que preocuparte de nada, ni de hotel, ni hospedaje, ni nada de esas cosas. Nosotros nos encargamos de todo. Entonces lo que sí necesitaría es que tú trabajes la parte del evento, y si la haces bien, si planeamos hacer un summit así como el que se hizo allá, pues sí ya tendríamos que hablar de algunos gastos que se incurrieron, como en Nepal, se gastó, claro, por supuesto, para dar alimentos a cerca de 270 personas, los 2 días, desayunos, almuerzos y cenas y todo, fue pues harto, los hermanos cocinando y todo, así que estuvo, pero tremendo, tremendo, así que fue increíble, de verdad, le doy gracias a Dios por esa experiencia tan, pero tan sobrenatural. ¿Por qué no trabajamos un poquito nuestro evento hoy? No sé si estamos grabando, sí. Vamos a compartirle la pantalla y vamos a trabajar nuestra sesión número 4, la parte B, que es la que nos queda pendiente, y discutimos un poquito las sesiones, ¿parece? Les comparto mi pantalla. ¿Lo están viendo? A moment ago, I asked you to imagine what it would be like if God met with you and your church on the rooftop, as he did Peter in Acts chapter 10. And then I asked you this question: what impact would that have on your life, the life of your church, and the life of your city? This is usually a lively time of discussion as you begin to imagine what would happen if you had an encounter with God just like Peter did. I want to encourage you. Do not let Satan steal that hope and that dream that God has impressed upon you. Because, friend, what God impressed upon you, he is more than able to do. In Ephesians 3:20, we read, God is able to do exceedingly abundantly more than anything we could ask or even imagine. And I would add, not only is he able, he is also willing. Well, as you prepare for the rooftop encounter, I want to encourage you to do the following things. All of these are written down in your journal in the do section. But let me just take a moment to go over them with you. First of all, I want you to pray into what God impressed on your heart as you began to imagine what it would be like if God met with you and your church as he did Simon Peter. And ask God to begin revealing to you at this very moment any attitudes in your heart that
would keep you from fully joining him in what he is doing in your city. And ask God also to meet with you that very day, the same way that he met with Simon Peter. The second thing I would ask you to do is to read Acts 10:1 through 11:18 through several times before the rooftop encounter. And as you read it, place yourself in the story. Imagine yourself being Cornelius or Peter or the Jewish believers who went with Peter or the Gentiles who were hearing the gospel for the first time. I also encourage you to read it in different translations to enrich your understanding of this life-changing story. And then I want you to read some passages of Scripture that describe God's passion, God's heart for those who are spiritually lost and far from him. Those passages are in the journal. But here they are one more time so you can read them. Matthew 9:35 through 38, John 3:16 and 17, 1 Timothy 2:1 through 4, and 2 Peter 3:9. And as you read them, ask God to show you his heart and to begin to give you his heart, his passion for the lost. And don't just read them, meditate on them. Think about them. And really begin spending time letting these scriptures prime your heart for what God is about to do in your life on the rooftop. And then the fourth thing would be simply this. Spend time each day with God, and as you do, pray for this encounter. Pray for God to prepare your heart and the hearts of all of those who will be with you that day on the rooftop. And begin praising him in advance for all that he will do that day in your life. And then last but not least, anticipate God. Expect him to speak to you. Expect him to move in your life and in the life of your church and even in the life of your city. Expect God to do a fresh work in your life that day. As I said in an earlier session, one of the reasons we never encounter God is because we don't expect him to speak to us. We are excited for all of you as you prepare for your rooftop encounter. And we're asking God that he would do in your life exactly what he did in Peter's life on that rooftop in Joppa 2,000 years ago. Bueno, pues aquí estamos en la parte como más importante y crítica de este encuentro en el año de 2021, cuando hicimos el encuentro a nivel mundial. Creo que todos y cada uno de nosotros tuvimos una experiencia muy sobrenatural. Si hoy nosotros le pidiéramos a Dios que nos permitiera experimentar un encuentro como eso, es algo importante, a diferencia de Katmandú. Creo que algo que sí, de verdad le doy gracias a Dios, pasó en Bogotá y no en Katmandú, fue el encuentro. Cuando tuvimos la oportunidad de subir a la azotea, porque al cerrar este evento allá en Bogotá sí había un espacio donde toda la iglesia subió y oraron y clamaron al Señor, y se clamó por la ciudad de Bogotá, por diferentes, por cada una de las cosas donde el pastor de la iglesia, el pastor Fabio Alonso, dirigió la oración y presentó las 4 puntos cardinales, y cada uno de esos dijo las razones por las cuales orar. A mí se me hace que eso fue significativo, muy poderoso. En Katmandú no lo pudimos hacer porque el rooftop de la iglesia era extremadamente pequeño para el grupo que había. No había forma de subirlos. Era algo muy pequeño. Pero sí es importante. Ahorita no creo que sea necesario que volvamos a leer el pasaje. Pero sí creo que lo que sí es importante es que pensemos un poquito en las reacciones. A veces uno diría, después de un evento como tan sobrenatural, lo más lógico es que toda la iglesia, los apóstoles, todos estuvieran extremadamente contentos. Qué bueno, el Espíritu Santo está siendo derramado sobre otros. Y qué bueno, eso sería lo que uno diría, lo que esperamos todos nosotros, ¿no? Dicen, wow, ahora las personas están hablando en lenguas y Dios está haciendo unas cosas bien especiales. ¿Y cómo podemos experimentar eso? Y yo sé que en Rooftop somos multidenominacionales, y a mí eso me gusta, a mí me gusta. Yo sé, hay personas que creen, otros que no. No me interesa ir a esos detalles, porque eso es lo que nos hace a nosotros diferentes y nos divide. Yo quiero que centremos lo más importante, pero creo que esta es una experiencia que, queramos o no, realmente cambió el corazón de esas personas, y que también la cambió a nosotros. Los que hemos tenido esa experiencia también sabemos lo que ello significó para nosotros.
y es algo muy especial. Y yo he visto milagros, hermano, yo he visto milagros realmente en esta área, como cosas que a veces uno duda lo que Dios puede hacer. Pero, pero supongamos que nosotros, pensemos de dos de nosotros que seamos Pedro y dos de nosotros que seamos Cornelios. Cómo sería esa perspectiva nuestra estando desde esa azotea? A ver, yo escucho a dos Pedros y después escuchamos a dos Cornelios. Usted sí dice, bueno, yo soy Pedro y esto es lo que me pasó. ¿Y usted qué diría si esa experiencia que vivió Pedro la recibiera usted? De pronto, cómo respondería usted? ¿Cómo se sentiría si fuera usted Pedro? Y ahora desde el punto de vista de Cornelio, también miremos a ver cómo Cornelio también, cómo fue su reacción. A ver, ayúdenme ustedes. Bueno, yo pienso algo que he aprendido durante este tiempo y quiero compartírselos. Y es que yo veo a lo que le presto atención. Cuando yo le presto atención a algo, yo lo puedo ver. Entonces, vivimos en una sociedad donde todo quiere robar nuestra atención. Todo quiere capturar nuestra atención. Veía un documental del neuromarketing donde atrapan nuestra atención, ¿cierto? Para que nosotros los podamos ver. Entonces creo que hay algo muy importante que a mí me pasaría o que pasó con Pedro, y es que él estaba atento, prestaba atención y a lo que prestaba atención le estaba sucediendo. Cuando el ángel le habla, cuando le dice, esos que están tocando a la puerta, es que esos van para donde yo quiero que tú vayas. Entonces, cuando uno está en el mover del Espíritu Santo, cuando uno está en verdadera comunión con Dios, cuando uno está en una verdadera azotea, buscando de Dios, creo que el Señor lo guía a uno a prestar atención en ciertos detalles que hacen una conexión y que lo llevan a uno a cumplir un propósito. Entonces, para mí es muy valioso prestarle atención a las cosas que está pasando con el mover de Dios, porque a veces como que uno se distrae o las circunstancias de la vida lo arrastran y uno como que pierde el enfoque y como que pasó esto, pero no pasó nada más, pero en verdad está pasando algo, Dios está haciendo algo y es como tener mucha atención a lo que Dios quiere que nosotros hagamos o al entorno que Él está moviendo para que nosotros cumplamos ese propósito. A mí me parece que eso es lo clave de lo que Dios me ha ministrado a mí a través de este pasaje. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Otro Pedro o Cornelio? ¿Qué opinan ustedes de la reacción de Pedro al que Dios le dice que haga algo, pero él mismo como que es él es el obstáculo, ¿recuerdan? Porque para que él decida hacerlo, casi que Dios lo tiene que convencer. Lo que yo puedo mirar en Pedro, y es lo que yo he venido viendo a través de este pasaje, lo que el Espíritu Santo me empieza a ministrar es de que mientras miremos de la perspectiva humana, no se va a poder, como dice el pastor, hay cosas, cuadros que Dios pone en nuestras temporadas, cosas específicas a que Dios nos quiere mover, a donde Dios nos quiere dirigir. Pero el obstáculo principal que tenemos nosotros es que empezamos a mirar desde la perspectiva humana. Y cuando empezamos a ver de la perspectiva humana, ahí están los obstáculos, porque nuestra perspectiva humana está llena de pecado, de prejuicios. ¿Cómo puedo ir yo allá con esta bola de pecadores? Yo soy de este linaje. Entonces, hay una barrera ahí, pero es poner atención a lo que el Espíritu Santo nos está poniendo enfrente del Señor y poder mirar desde la perspectiva divina. Cuando nos subimos, vamos a decirlo así, de un escalón más, subimos a la azotea, mirar desde la perspectiva divina, mirar cómo Dios mira, lo que es la cosmovisión de cómo Dios, a dónde Dios quiere llevarnos, es ahí donde nosotros podemos entonces empezar a ver lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, el plan perfecto que Dios tiene para esa temporada, ese cuadro que Dios está poniendo para nosotros. Es importante entonces renunciar a esa lucha que tenemos nosotros de nuestra
perspectiva humana. Qué bien. Sí. ¿Alguna otra idea que se les ocurra? Pues también pensándolo, así como mi papá dice, el pastor Ramiro, que estar enfocados en las cosas de Dios. Me acuerdo de la historia de Pedro cuando Jesús estaba caminando sobre el agua y le dice que vaya, le dice a Pedro que vaya. Y Pedro, o sea, estuvo enfocado en Jesús, dio unos pasos, estuvo enfocado en Jesús, pero cuando se distrajo, ¿qué pasó? Pues se hundió. Entonces, a veces cuando queremos, o sea, yo me quedo pensando a veces reflexionando, ¿por qué Jesús quería que Pedro llegara a donde él? ¿Cuál era la enseñanza donde quería Jesús llevarlo? ¿Cuál era el camino que hizo que caminara sobre las aguas? Pero Pedro fue su propio obstáculo y se hundió. O sea, hay cosas que Jesús puede hacer y que quiere que vayamos con Él a un camino mucho mayor de lo que esperábamos. Pero a veces nos distraemos con las circunstancias. Por ejemplo, Pedro se distrajo con la tormenta y pues no pudo seguir caminando hacia Jesús. Pero, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera llegado y le hubiera tomado de la mano a Jesús sobre el mar en medio de la tormenta? O sea, ¿a dónde hubiera llegado si hubiera estado enfocado en Jesús? Entonces, es algo que suele pasar mucho en las personas que a veces se desenfocan por sus situaciones o por lo que sucede alrededor con la gente, con la sociedad, que todo está corriendo tan rápido, que tienen que hacer esto, que tienen que trabajar, que andan enfocados más en su familia que en Dios, que no, que la educación de sus hijos, que no, y que las deudas, no sé. Entonces la gente se desenfoca porque hay tantas situaciones a su alrededor que si caminaran hacia Jesús, podrían ir incluso mucho más allá de nuestras propias expectativas. Porque lo que dice la Biblia es que Dios hace las cosas mucho mayores a lo que nosotros esperamos. Y pues, o sea, me sale un poco del tema, pero sigue siendo el mismo caso de Pedro, que hasta Dios estuvo ahí con varias visiones, se las tuvo que repetir como para entender el significado de la visión que Dios tenía para él. Así es. Creo que como me gusta una frase que tengo que tomar de lo que tú dices es, el obstáculo somos nosotros mismos, ¿no? Así como tuvo obstáculo para ver el mover de Dios y obedecerle, también fue el caso de la azotea, ¿no? Porque los prejuicios y las cosas que tenía eran lo que le impedían a él precisamente aceptarlo y por eso fue que una, dos y tres veces, a veces Dios nos tiene que hablar, convencer. De pronto, en este momento hasta ser discípulos de Jesús a nosotros nos cuesta y queremos ser y queremos, pero nos cuesta de pronto decir, sí, sí quiero ser un discípulo porque nos va a demandar más esfuerzo, más sacrificio, más disposición. Entonces puede ser que esa es la razón por la que a veces no actuamos. Pero me parece muy interesante. Gracias también por tu aporte. ¿Algún otro? Jolly, veo que tienes la levantada la mano. Mire, ahí está. Ajá. Hola. Sí, ahora sí. Bueno, quería aportar algo y es que en esta semana estaba escuchando algo y era sobre la obediencia. Tal vez Dios te quiera mandar a un lugar, te esté hablando, haz esto, haz lo otro, pero tú dices, no, pero no puedo hablar bien, no, pero soy muy joven, soy muy viejo, todas las excusas. Pero si él te manda, hay que ser sensible a su voz y ser obediente. En la obediencia hay algo que el Señor tiene, un propósito y hay bendición. Entonces, Cornelio también fue uno de los que obedeció y fue a donde lo mandaron. Y creo que nosotros tenemos, o sea, lo que decía Daniel es muy acertado. Esa es una de las distracciones, pero la otra distracción es ver nuestra condición como nos vemos y, otra cosa es cómo nos ve el Señor realmente. Y Así. si Él nos manda es porque podemos. Y si Él nos da la palabra, tenemos que obedecerla. No era más, gracias. Gracias, definitivamente eso. David, ¿quieres hacer algún comentario? No, la verdad no, estuve
enfocado en un documento, entonces no pude colocar preocupes. mucha atención, pero el último que he escuchado de los que han participado, sí es muy cierto que sencillamente es que todo se resume en una sola palabra: obedecer. Eh, Cornelio obedeció lo que tenía que obedecer para llegar a Pedro, Pedro obedeció lo que tenía que obedecer para llegar a Cornelio. Todo se sumariza en eso y bueno, si acaso es que tenemos las incredulidades que nos hacen desviarnos, pero si no dudamos, vamos a llegar muy lejos precisamente siguiendo la mano del Señor. Así es. Qué bueno es eso que estás diciendo. Cuando nosotros le creemos a Dios, Dios a veces puede cumplir tantas cosas. Como les decía yo al principio, hace 20 y tantos años trabajé sobre una tesis que tenía que ver con misiones y pues estar en ese lugar cumpliéndose como un sueño, hecho una realidad, fue realmente asombroso. Y conocer a estas personas tan humildes pero tan dispuestas a Dios fue increíble. Les quiero decir una cosa bien tremenda que a veces yo como pastor he sido muy, muy abierto a probar nuevas cosas, a nuevas culturas, a todo esto. No soy de las personas que tengo muchos prejuicios y acepto la forma y el estilo de las personas y todo. Pero una cosa que aunque yo no tengo problema y alguna vez tuve que corregir a una persona que debía aceptarle, me vi tremendamente afectado porque muchos de ellos comen con las manos, no usan la cuchara. Y uno dice, no, está bien, cada quien como lo tenga, claro, pero cuando tú lo tienes enfrente tuyo, comiendo con la mano, y lo estás viendo, no es lo mismo. Hay como que ya tú le haces, coma mirando para ese lado, por favor. Y cuando te sientas a una mesa de 4 y 5 y todos comen con las manos y todo, dices, bueno, sí, son tus manos y ojalá que estén bien limpias por lo menos, ¿no? Pero entonces no es como agarrar así, hacerse así. Es agarrar así y mezclar todo con la mano y todo, y con la mano levantar así. Y eso fue, realmente les cuento, honestamente, me impactó, me impactó. Yo lo hice, estaba ahí viendo las personas, pero a mí me costó un poquito mirarlo porque, no sé, me causaba algo raro. Pero eso fue una parte que uno dice, wow, mire, y esto tan sencillo puede ser un obstáculo para muchas personas, porque sé que hay personas que se oponen a eso. Yo vi un señor aquí, que él era de Birmania, de esa área, y él lo vio y él le regañaba, oh, tienes que comer con el tenedor. Y yo le dije, yo, no, 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 respétalo, esa es su postura y todo. Bueno, un arrocito chino, solo arrocito así, no, pero cuando le echan las cosas, en la sopita y todo, y se mezcla todo con los dedos y después se levanta, esa es otra historia, les cuento. Eso ya no, ese plato no se ve tan agradable. Pastor, ¿y usa la mano izquierda para comer o la mano Eh, derecha? no me fijé mucho, Diego, no sé. ¿Por qué? Porque a mí me tocó estar en Senegal, el norte de África, Ajá. y ahí no usan la mano izquierda, le llaman la mano inmunda, porque Oh. esta la usan para, pues ya sabes, para cuando van a desahogar sus penas. Nomás usan la derecha. No puedes saludar con la izquierda ni nada de eso. Lo tendré en mente cuando vea a alguno comiendo para que corregirlo. Pero bueno, fíjate que hay algo que quisiera recordarles es, cuando Pedro tiene esta experiencia, uno pues supondría, no, pues qué maravilla, ya todo el mundo habla en lenguas, todos reciben el Espíritu Santo, pero en el capítulo 11 dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión lo reprocharon, diciendo, ¿tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, bueno, y le cuenta toda la historia y dice, y les cuenta todo, ¿no? Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba. Y aquí en el momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar, ¿sí? Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo él había visto al ángel de pie en su casa, el cual también le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. Y él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal y como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces, fíjense que Dios, que incluso a pesar del milagro tan asombroso, la misma iglesia no lo aceptó. No lo vio con buenos ojos, uno, que comieran con ellos, 2, que recibieran el Espíritu Santo. Es como si la iglesia
estaba tan cómoda internamente que decía, somos salvos solamente los que están aquí, los de afuera no lo son. Y en ciertas maneras, al nosotros no enfocarnos mucho en nuestras actividades fuera de la iglesia, como que estamos diciendo eso. Es aquí dentro, allá no pasa nada. Yo sé que en la iglesia empiezan muchos procesos, incluso el mismo discipulado, pero hay que llevarlos a la práctica afuera. Hay que poner las personas en la práctica afuera. Y esa es una bella lección que podemos extractar de esto, ¿sí? A veces estas experiencias sobrenaturales que Dios nos da deberían hacernos más sensibles a actuar y hacer las cosas en favor de Dios, pero a veces como que sucede todo lo contrario, nos llenan de orgullo y nos impiden, ¿cierto? Nos hacen sentir mejor que otras personas para incluso no querer contaminarnos o querer hacer cosas con ellas. Y eso creo que debemos hacer, tenemos que reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar ese tipo de actitudes en nuestros corazones, porque definitivamente eso no es lo que quiere Dios. Ahora, si ustedes estuvieran en la cima, en ese lugar, y mirando y orando por esas personas, ¿qué creen Dios que Dios les puede colocar? Si ustedes en este momento se colocaran en una azotea, piensen en el lugar, en la ciudad, en el vecindario donde se encuentra, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Y cómo creen que Dios ve lo que ustedes están viendo si están encima de esa azotea? ¿Puedes ser un poquito más específico, mi Willy? Sí, sí. ¿Cuál sería como el sentimiento? ¿Cuál sería la cosa que Dios coloca en su corazón? Cuando nosotros estamos en la cima de una montaña, encima de un edificio, al mirar las personas, ¿con qué ojos miramos nosotros a esas personas? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la condición de esas personas que están ahí, que caminan sin un Dios, que viven vidas similares a las nuestras, pero que a veces viven sin dirección, sin rumbo? Y cómo nosotros podemos experimentar el mismo corazón que Dios tiene frente a las multitudes, que dice que viendo las multitudes sentía compasión por ellas. Juan Daniel. Pues diciéndolo así, una palabra que me viene a la mente de una vez es misericordia, porque misericordia es una persona que tiene como empatía con alguien y como que quiere ayudarlo, ¿sí me hago entender? Jesús tuvo misericordia con nosotros, Dios tuvo misericordia con nosotros, tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no muera más, tenga vida eterna, pero no toda la gente lo conoce. Entonces, al tener ese amor hacia las personas, hacia las almas, lo que deberíamos, o sea, ese sentimiento es como de querer ayudarles, de querer enseñarles que hay una salvación, que hay esperanza, porque también algo que significa la fe es esperanza, y aunque pasen situaciones, en todo lugar de la ciudad pueden pasar situaciones diferentes, siempre teniendo fe puede haber, hay esperanza, porque tenemos un Dios que hace lo imposible posible y que nos ama a nosotros como sus hijos. Entonces, una de las cosas que yo viéndome en esa posición, una palabra clave sería para mí la misericordia. Sí, exacto. Creo que esa es una muy bella palabra, ¿no? Eso debería ser lo que nos quebrante nuestro corazón, ¿no? Que nos haga sentir misericordia, así es como Dios lo ha hecho con nosotros, ¿no? Ha expresado esa misericordia desde una azotea, ¿no? Mirando esa ciudad, imagínense yo en la cima de una ciudad, incluso desde la montaña tuvimos la oportunidad de mirar. Me da como ese sentimiento triste a mí. Piensen, hermanos, nosotros pasar al lado de estos templos budistas, hinduistas, mirando a estas personas esperando un milagro de una vaca, esperando un milagro que una rata pueda hacer por nosotros. Ver a una persona ahí poniéndole comida a una estatua, una imagen, y miles de personas ahí cantando y colocando velitas y cosiendo cosas. Y uno dice, wow, qué tristeza ver la condición de tantas personas de una manera tan triste, tan miserable. Nosotros conociendo al Dios verdadero y sabiendo que ellos no van a recibir respuesta, sabiendo que nadie al otro lado los está escuchando. Ver las vacas caminando ahí, donde las vacas incluso tienen más valor que los seres humanos, porque hacerle daño a una vaca, comerse una vaca, puede ser 7 años de cárcel a 20 años. Y la vaca pasa por ahí, se acuesta en la mitad de la avenida. En la mitad de la avenida, los carros las tienen que esquivar. Nadie las molesta, nadie les dice nada. Y es parte de lo que ellos viven. Así que es una tristeza, es un nivel de ignorancia tremenda, que solo Dios, a través de Jesús, y así como este pastor descubrió al Dios no conocido, es que podemos llegar.
Es un desafío grande el que tenemos. Una vez nosotros estamos en la azotea, ahora tenemos que pensar cómo podemos conectarnos que estamos. Una vez que estamos ahí, tenemos que mirar ahora cómo podemos ir más allá de las paredes. ¿Cómo podemos crear maneras que nos tratemos de conectar, de enlazar con las personas? Entonces, no sé qué ideas ustedes tienen, por ejemplo, al tratar de conectarse con las personas, pero creo que una manera muy sencilla es tratar de establecer conversaciones por cualquier razón. Una conversación sencilla puede ser la puerta que puede abrir la oportunidad para que muchas personas se acerquen a Dios. Creo que ese es un método, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo podemos establecer y conectarnos con las personas que están a nuestro alrededor para conectarlas con el reino de los cielos y plantearles las buenas nuevas que nosotros tenemos disponibles para ofrecerles? Durante varios días hemos estado haciendo esta parte de esta oración que hace como el prepararnos. Y después de estar en la oración, ahora nosotros tenemos un momento especial que es este, donde nos reunimos y donde pensamos desde nuestro corazón y nuestro lugar lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero ahora aquí pasa esa parte importante que les dije yo a los hermanos que estaban allá. Hemos pasado un momento maravilloso, Dios nos ha hablado, hemos experimentado su presencia, pero ¿ahora qué? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ahora, ¿cómo podemos conectarnos y hacer parte de ese movimiento que el Señor está causando en nuestras vidas para evangelizar? Escucho su opinión, a ver qué me dicen, cómo nos podemos conectar nosotros con las personas que están fuera de la comunidad y fuera de la iglesia. Bueno, qué pena se me cayó el video. Algo que yo quiero compartir de lo que yo he visto acá, en este momento pues yo estoy en Miami, y algo que me impacta es que las iglesias buscan conectarse con la necesidad de las personas. Si ustedes han visto noticias, la mayoría de las noticias están colocadas aquí en el estado de la Florida, pues por todo el tema de migración. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, el impacto de los migrantes en este estado, es una necesidad muy básica, es una necesidad. Entonces pienso que cuando se predica de ese tipo de vamos a ayudarte, vamos a orar por esto, se crea una conexión, se crea como un espacio de esperanza, porque como que yo puedo entender la posición que tú estás y vamos a orar y vamos a tratar de ayudarte para que tú te puedas enfocar, porque muchas personas abandonaron el estado, mucha gente se fue y el tema es ese, el miedo, la angustia que viven esas personas que se fueran separados, porque si los cogen en carretera, se los deportan de uno, los niños los pueden dejar en el carro, o sea, una familia se puede separar. Entonces, algo que hacen las iglesias acá es estar muy pendientes de las necesidades generales de las personas, y eso crea empatía. Déjame orar por ti, por lo que estás viviendo, y creo que ese acto de misericordia que hablaba Juancho es eso, decirle, ven, yo voy a tomar de mi tiempo, porque Pedro tomó de su tiempo y obedeció, pero tomó de su tiempo, le tocó tomar de su tiempo para ir a suplir una necesidad. Entonces creo que nosotros como la iglesia debemos tomarnos el tiempo y estar dispuestos a entregar nuestro tiempo a estas personas y buscar una necesidad en la cual nosotros podamos bendecirlos y demostrar el poder de Dios en sus vidas. Amén. Qué bueno, qué buena reflexión. Pastor Junior, qué bueno verte por aquí. Nos alegra verte después de varios días. Igualmente, pastores, consiervos, amigos, Yolanda y compañía. Bueno, algo que veo después de esta experiencia que ocurrió en el encuentro que tuvimos, algunos pastores realizaron el encuentro y bueno, bien, fue una experiencia muy bonita y todo. Ahorita hablaban de que precisamente el Señor tuvo que mostrarle o permitir que Pedro
3 veces tuviera el contacto con la visión. En mi caso personal, creo que estoy dentro de dentro de ese proceso, recibiendo una y otra vez lo que tiene que ver con volver a estudiar los pasajes, volver otra vez a meterme dentro de las escrituras y dejar que Dios lo lleve a uno a cosas nuevas. Creo que el hecho de que estemos acá es porque pues en algo hemos sido tocados, y aunque muchas personas fueron convocadas también, y aunque en el encuentro, cuando se realizó el primer encuentro de la azotea, donde cada congregación o cada iglesia lo hizo, pienso que ahí hay un puñado que hemos sido llamados y tocados por Dios, y estamos precisamente empapándonos de pronto para algunos sea el primer contacto de ese lienzo cuando bajó, de pronto para otros sea la segunda vez que el lienzo está bajando, para otros puede que ya sea la tercera vez que el lienzo esté bajando. En el barrio, por lo menos después de esto, de la caminata que se hizo, que estuvimos en varias cuadras, por lo menos el Señor me comenzó a poner algunas personas o algunos vecinos que uno puede que tenga algún contacto con ellos, pero esta vez fue algo un poco más específico a ir a llevar la palabra. Normalmente, digamos, uno, bueno, que si se va, en el caso particular, se va a peluquear, busca el peluquero cristiano y está con los cristianos, o de pronto si uno va a comprar algo, busca la tienda donde están los cristianos y entonces está con los cristianos. En un caso particular, el Señor, y digo que es el Señor, me guió a buscar un peluquero, pues la peluquería no es tampoco como de un ambiente tan pesado como algunas peluquerías que uno puede ver. Digamos que esta tiene un ambiente, pues no es cristiano, pero tiene pues un ambiente que es tolerable. Y uno escuchaba a la gente, ¿no? No, si tú te vas a ir a tal lado, busca cristiano, cristiano busca cristiano, es casi siempre lo que uno escucha. Entonces esta vez fue algo curioso porque fui a peluquearme donde esta persona, ya he ido como 2 veces, aunque tengo también una peluquera cristiana, pero he ido como 2 o 3 veces a esta persona, y la última vez llevé unos mensajes bíblicos. Ahorita que tú hacías una pregunta de qué idea puede haber para conectarse con las personas, Ramiro acaba de hablar de lo que ve que es la conexión con la necesidad en la parte migrante. En este caso, una herramienta, las palabritas, no sé en otros lados cómo les digan, o promesas bíblicas que vienen en cajitas. Llevé una de estas, estaba el peluquero, estaba otra persona. Después de que él me peluquea, saco una promesa bíblica para el peluquero, saco una promesa bíblica para la otra persona. Y para ellos eso fue como si les hubiera dado un billete de $100. O sea, eso cogieron y lo miraron. Y dije, tremendo. O sea, a veces uno se enfoca tanto en cristiano, solo cristiano, pero para ir a evangelizar uno tiene que zafarse de eso. Y en este caso, pues comparto lo que es la parte de lo de este señor, y ya lo tengo ahí encaminado. Y esto fue producto de una de las caminatas que se hizo previo a un encuentro de la azotea en la iglesia local acá en el barrio. Entonces, estamos en esa cuestión. Pedro había tenido un momento de fama, que fue cuando se dio la primera predicación, cuando vino la conversión masiva y ese bautismo masivo. Digamos que todos nosotros aquí en algún momento hemos tenido eso. Y ahora el Señor saca a Pedro como de ese momento y lo lleva a un lugar donde no habían 3.000 ni 5.000, pero tremendo, porque con ese solo Cornelio, y digamos que ahí hubieran estado, no sé, 50, 100 personas tal vez, pero eso fue una puerta para abrir el evangelio a otro mundo completamente diferente. Wow, qué interesante. Quisiera hacerles una pregunta que me causan a ustedes que son pastores, y ustedes que estuvieron en el evento en Colombia. David, si puedes, Francisco y Ramiro, incluso Daniel. Ustedes saben que en estos eventos van muchas personas. Hay mucha emoción, hay mucha alegría, muchas cosas suceden y yo pienso que ese es algo del común denominador de muchos lugares.
¿Qué creen ustedes que es lo que hace que muchos líderes y pastores se conectan durante el evento, pero una vez pasa el evento como que ya se acabó todo? La visión, el propósito, y de ahí no sigue adelante. Porque ¿a qué se verá que nosotros en el pastorado, pues de pronto tenemos eso? Yo vi muchos pastores allá y todos muy emocionados, pero como que la emoción duró mientras hubo el evento. De pronto, no sé si también que tenemos esos momentos de la azotea, como tú mencionas, un momento de 3000 y ya después se acabó. Ya esos momentos ya no vuelven a suceder. ¿Será que nos falta a nosotros aprender ahí algo? O cómo ustedes nos podrían ayudar desde su perspectiva para que esa gracia y esa bendición continúe en ellos y no sea solo tan momentánea y pasajera y que no seamos solamente emocionales por el momento y que no nos dure más de un día todo lo que queremos hacer? ¿Qué puede ser lo que sucede en los líderes y los pastores? ¿Será que no somos tan amantes de los movimientos misioneros? ¿Será que no somos tan apasionados por las almas como pensamos? ¿Será que ya estamos tan moldeados por el estilo y del ministerio que ya nos cuesta trabajo salir de esa zona de comodidad y de arriesgarnos un poquito a la parte misionera, a la parte evangelística? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que... Yo, bueno, sí, dale, dale. bueno, yo me atrevo a decir algo que muchos desaprobarían y no me importa. Y es que muchos pastores creen que se las saben todas, entonces van a los eventos más por acto social que por realmente querer recibir. Por allá en el fondo de sus mentes ellos dicen, sí, yo quiero recibir, porque sí, Dios es muy grande y hay muchas cosas más, pero es muy en el fondo. Muchos van es más por acto social, por probar, porque es que la iglesia está llena de tradiciones. La iglesia cristiana, la vida cristiana de muchas personas está llena de costumbres, pero no tanto de... En inglés hay una palabra que es muy bacana que es realization, que es básicamente en español como caer en cuenta, en la profundidad de algo caer en cuenta. Y muchos, pues yo estoy hablando de algunos, ¿no? No estoy hablando de que todos son así, pero muchas personas en el ministerio eh, o sea, no buscan las profundidades de Dios verdaderamente y entonces están tan acostumbrados a lo de siempre que entonces creen que se las sabe todas, pero hay mucho más por aprender, pero no están colocando un esfuerzo consciente para llegar allá. Y voy a dar un mal ejemplo. Yo cuando a veces viajo, me subo en un taxi y le pregunto, y pues veo algún emblema o algo así que parece como medio religioso y le pregunto, ¿va a alguna iglesia? Y me dicen, no, pues yo sí, pero dejé de ir y pregunto por qué. Y generalmente me dicen, es que hablan de lo mismo, es que hacen lo mismo, es que pues ya me las sé todas, pues porque no veo nada nuevo. Y es cierto, a veces en las iglesias caemos en los mismos temas y no salimos de los mismos temas. Y luego los pastores están en esa tradición, en esa rutina, en esa costumbre. Y luego van a eventos y bueno, o sea, hacen algo de obra social, pero vuelven otra vez a su iglesia y otra vez a su rutina, a sus costumbres y no van más allá en las esferas profundas que Dios puede y quiere llevar a las personas que quieren ir más allá. La mayoría, pues humanamente hablando, la pereza es parte de la humanidad y nos quedamos mucho en la superficialidad, aunque estamos en el tema más profundo de la vida, que es conocer a Dios, y aún así nos mantenemos en la superficialidad. Entonces opino que esa superficialidad con esa rutina es una mezcla que a muchos líderes y también miembros comunes y corrientes de la iglesia, pero líderes ya los tienen como permeados y hay que romper y cambiar ese chip. Y hasta que no se rompa ese chip, no caerán en cuenta, they won't realize, de todo lo que se tienen que realmente cambiar y profundizar, y entre ellos el ganar almas y el realmente discipular, como Dios quiere que sean discipuladas las personas.
y no con métodos y metodologías y libritos y libros y esto y lo otro, que se vuelven activismo y no profundidad. Esa es una opinión que tengo y de muchas que la gente podría decir, esa es la mía. Qué bien, David, gracias. Claro que sí. Daniel, ¿ibas a decir algo? Pues en parte estoy de acuerdo con lo que dice David, porque es algo real. A veces los pastores, o sea, como tienen título de pastores, van a eventos de pastores, porque son pastores y es el título que tienen acá o que les da a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos van, como dicen, que por presión social a veces o simplemente para socializar con más personas. Pero es que, ¿qué pasa también? Lo que acaba de decir que le pregunta a una persona que si cree en Dios y él dice que sí, pero es que siempre predican lo mismo. Algo que también he visto que pasa en muchas iglesias es que hay personas que han estado 10 15 años en la iglesia con mucho conocimiento, o sea, conocimiento académicamente, pero no con el espíritu de querer evangelizar a otras personas, porque hay muchas personas que son fieles a su iglesia, que van todos los domingos, sábados, miércoles, no sé, y reciben palabra, toman apuntes, pero ¿qué hacen con eso? O sea, solo se lo guardan para sí mismos y ya, eso no sería algo como egoísta en parte porque es la palabra de Dios. Si vas a recibir tanto solo para ti, entonces qué va a pasar con las demás personas. Y es algo que también suele suceder, que la gente que cree que se las sabe todas. Yo, en lo personal, yo no me considero que me sepa muchas cosas acerca de la Biblia. Siento que no la he estudiado lo suficiente a profundidad. Y entonces al sentir eso siempre quiero es aprender más de Dios, a conocer más de Él. Pero las personas que, o sea, sí, yo me las sé todas. Entonces como que se limitan a sí mismas con su propia mentalidad. Otra vez están siendo su propia piedra de tropiezo de ellos mismos, por solo pensar que, que su posición o lo que saben es lo suficiente. Realmente volvemos a lo mismo, ¿no? A veces sí, como que el pastorado retenemos esa posición de que no necesitamos aprender más. Y de pronto, a veces lo que pasa es que muchas personas como líderes llegan a ese tipo de eventos mirando a ver cómo expanden sus redes de alcance, sus networks o sus conexiones y las puertas para ver dónde pueden predicar, dónde los pueden presentar. Lamentablemente esa es la actitud. Yo creo que esas pueden ser unas buenas razones de las que nos impiden. Yo espero que de verdad que cada uno de nosotros podamos extractar al máximo lo que estamos aprendiendo y que en cierta manera podamos realmente adquirir la visión y tener el compromiso y el anhelo de que más que simplemente convertidos queremos hacer discípulos. Y eso va a ser un proceso que no se hace de un día para otro, sino que tenemos que trabajar. Tenemos que poco a poco ir moldeando a esas personas hasta que en el momento que hagamos discípulos vamos a experimentar tres cosas. Esas tienen que suceder con tres ingredientes importantes y con esto vamos a cerrar. Tres ingredientes son muy importantes para que haya ese proceso. El primero de esos es que tiene que haber evangelismo. No podemos hacer un discípulo sin haberle evangelizado primero, sin haberle presentado las buenas nuevas, porque es el primer contacto que la persona va a tener. Después de eso, empieza el proceso de discipulado. Ese es el proceso, como lo llamamos, un proceso que puede durar toda la vida. Ser un discípulo del Señor no va a ser una cosa que va a suceder en un día, en 2 meses, a veces llevamos 10, 15, 20 años y aún seguimos aprendiendo. Sé que es un proceso que poco a poco nos va a llevar al nivel de la estatura del Señor, un nivel de madurez y que nunca terminamos de terminar. Y cuando ese proceso ha llegado a su mejor momento, es precisamente cuando podemos hablar de multiplicación, porque una vez la persona ya ha adquirido los principios y los valores de un discípulo y que claramente los entiende, entonces este tiene la capacidad para reproducirse y multiplicarse en otro. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Si nosotros no hacemos ese proceso, nos vamos a quedar. Entonces recordemos, uno es evangelismo, dos es el discipulado y tres la multiplicación, que va a ser la consecuencia de la madurez y el crecimiento de nosotros. Que Dios nos dé esa gracia a nosotros que estamos en el ministerio, que podamos entender ese valor. Y dos, los que no están en el ministerio puedan entender que hacer un discípulo cuesta y no va a ser fácil, pero que vale la pena en el momento en que dé fruto porque vamos a ver cómo esas personas realmente crecen.
crecen y después de que son discípulos, ya ellos no se conforman con quedarse en esa condición, sino que ellos entienden el valor y la importancia de no guardar las cosas para sí mismos, sino de dárselas a otros y por supuesto eso va a causar la multiplicación. Yo quisiera que cerráramos esta sesión en este momento, ya pasamos un poquito más de la hora, y nos prepararemos para la siguiente. Vamos a tener un par de sesiones más y obviamente vamos a tratar de ser lo más fieles posibles con respecto a lo que nos falta para concluir, pero démosle gracias a Dios por este tiempo y por las cosas que ustedes cada uno han aportado. Realmente les doy muchas gracias. Aún incluso viéndolos a ustedes que han hecho este esfuerzo de venir haciendo, ya me demuestra el nivel de compromiso y el deseo que ustedes tienen, porque tenemos muchas personas conectadas al grupo de Latinoamérica, pero aún tenemos que derribar un montón de vacíos, de espacios. Algunas personas pueden ser limitadas por el tiempo, pero hay unas que sí podrían estar en la reunión, pero no han aceptado el llamado, sino a veces es simplemente una cuestión de una emoción, de un día, y que de ahí más no pasa. Así que Dios nos permita que ese fuego permanezca en nuestras vidas y ese anhelo de multiplicarnos y ser discípulos que hacen a otros discípulos crezcan y se multipliquen. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos has dado y por cada uno de mis hermanos que sacan su tiempo, Señor. Tú sabes que ellos no es que no tengan nada que hacer. Cada uno de ellos han tenido que colocar algunas cosas a un lado y disponerse para escucharnos, para aprender los unos de los otros. Y yo sé, Señor oh Dios, que en un día como eso nosotros podemos experimentar y pensar en cada una de las cosas que sucedieron en ese día, Señor, que nos han sucedido a nosotros, que hemos estado en lugares donde tenemos una perspectiva un poquito más amplia, donde tú nos creas conciencia, donde realmente tú colocas en nosotros la verdadera carga de comunicar el mensaje de salvación. Hoy yo te pido por cada uno de nosotros que nos des esa gracia, Señor, y que nos permitas no simplemente conformarnos con una oración, sino que nos permitas ir y llevar a esa persona por los primeros pasos, dándole las primeras herramientas, ayudándole, pacientemente enseñándole como tú has sido con nosotros y permitiendo que esa palabra poco a poco produzca el fruto. En el momento que esa palabra produzca fruto, experimentará esa persona el crecimiento y cuando haya crecido lo suficiente, Señor, tenga ese nivel de adultez espiritual para reproducirse, también, Señor, Él pueda comunicar, transmitir ese mensaje a otros de manera clara, de tal manera que estos también lo hagan con otros y otros a otros, y así podamos ver una expansión grande en nuestras vidas y en nuestros ministerios, Señor, cumpliendo lo que tú nos has llamado a hacer, ir y ser pescadores de hombres. Y hoy te doy gracias por cada uno de tus hijos que están aquí, que creen y entienden esa visión que tú has colocado a la iglesia y que nosotros simplemente, Señor, decimos a ti gracias por recordarnos los principios básicos y la función elemental del ministerio dentro de la iglesia, que es ganar almas y asegurarnos que cada día el reino de los cielos sea lleno con hombres y mujeres transformados, cambiados por la gracia y por el poder de tu Espíritu Santo. Hoy te doy muchísimas gracias. Hoy bendigo las vidas de tus hijos y te pedimos, oh Dios, que nos permitas continuar con este viaje que hemos empezado. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana. Seguimos en contacto. David, Pastor Marvin, quedamos en contactos para que podamos lanzarnos a lo que queremos hacer en estos meses. Ahí me siguen contando y me hablan cómo van los preparativos para poder viajar y hablar con Dennis y John Whaley, que estarán visitando México y seguramente Colombia también una vez más. Una feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego. Chao, bendiciones, descansen. Gracias, Daniel. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Bye bye.